una producción de Noticias Monumental. Son las 9:13 de la mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Matices, esta nueva producción de Noticias Monumental que busca generar el debate de temas complejos, de temas duros, para que usted se forme una opinión más fundamentada de los hechos y tendencias de lo que ocurre en Costa Rica, pero también de lo que ocurre en el mundo. Normalmente estamos en horas de la tarde, hoy por un cambio de horario debido al encuentro de fútbol en la Champions League que tiene el costarricense Joel Campbell. Hemos trasladado Matices a horas de la mañana con un tema muy interesante de mucha actualidad, y es precisamente la elección del defensor o defensora de los habitantes que está pendiente en la Asamblea Legislativa. Es por eso que hemos hoy invitado a este debate a gente que está inmiscuida en el proceso, analistas que nos ayudarán también a determinar la trascendencia y los matices que hay en este tema, y abriremos por supuesto la línea telefónica para escuchar sus opiniones y también la opinión de algunas otras personas a las que estaremos llamando a través del programa. Hoy me acompañan aquí en la cabina monumental doña Ofelia Teitelbaum, ex defensora de los habitantes, quien está intentando volver a ser nombrada en el cargo. Doña Ofelia, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Randall, muchísimas gracias. En primer lugar lo felicito por este nuevo espacio que está abriendo usted, tan interesante, de matices, donde se discutan temas de interés nacional. Me parece que es una idea maravillosa, y además agradecerle el que me haya tomado en cuenta en esta iniciación de este espacio. Bueno, y es que créame que es la elección de defensor de los habitantes es un tema no solo por sí solo interesante, sino por todo lo que trae detrás y todo lo que nos demuestra un juego de cartas político intenso que hay detrás de la elección del defensor de los habitantes. También está con nosotros don David Romero, él es postulante también a la Defensoría de los Habitantes. Don David, ¿qué tal? Muy buenos días y gracias por estar aquí. No, gracias a usted, Randall, por tener la gentileza de invitarme. Es un honor estar aquí y compartir también con Ofelia. Y bueno, en realidad el tema sí es de actualidad, y no solamente de actualidad, sino creo que es un tema nacional que debieran de abarcarlo en todos los espacios, porque aquí se está jugando en este momento uno de los cargos más importantes que hay en la realidad política nacional, y tiene de verdad muchos matices, como el programa así lo indica, tiene muchos matices que vale la pena analizarlos. Es que muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar aquí. Les decía que a lo largo de la mañana también tendremos vía telefónica las opiniones de algunas personas inmiscuidas en este proceso. Pedimos a algunos diputados que estuvieran aquí, sin embargo ellos sesionan hoy a las 9 de la mañana en el tema de banca para el desarrollo. Como es previsible, casi lo podemos apostar, se romperá el quórum, así es que lo llamaremos apenas se rompa la sesión, lamentablemente, esta mañana. Intentaremos conocer también la posición del gobierno en el tema de elección de defensor de los habitantes. Vamos a esta hora 9:17 a hacer nuestro boceto del tema que traemos el día de hoy. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. Desde el 1 de octubre del año anterior, el presidente de la Asamblea Legislativa, Luis Fernando Mendoza, abrió el proceso para la elección del próximo defensor de los habitantes, cargo que desde el 14 de diciembre del 2009 ocupó la exdiputada de ese periodo, Ofelia Teitelbaum. La importancia de la Defensoría de los Habitantes es fundamental, ya que es un órgano auxiliar a la Asamblea Legislativa, que tiene como fin principal proteger los derechos e intereses de los habitantes, según la ley de la misma entidad. El defensor es electo cada 4 años. No obstante, una persona puede ser reelecta de forma continua una sola vez. Es decir, que en este momento Ofelia Teitelbaum podría ser reelecta. La ley de la Defensoría de los Habitantes establece que cualquier costarricense que se encuentra en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, que sea mayor de 30 años, con solvencia moral y profesional de prestigio reconocido, podrá optar por el cargo de defensor.
Las personas que cumplan con esos requisitos deberán postular su nombre ante la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, quien evaluará a los postulantes. El defensor de los habitantes es elegido por la Asamblea Legislativa mediante la votación de los diputados. Será defensor quien tenga la aprobación de al menos 38 legisladores. En este contexto, la elección del nuevo defensor o la nueva defensora es uno de los principales temas del debate político en la actualidad, con muchos matices que analizaremos hoy. Diferentes colores. Diferentes visiones. Blancos y negros. Bien, ahí está nuestro boceto, que es el reportaje que hacía nuestra productora Isel Martínez. Me llama la atención de este reportaje dos puntos fundamentales. Uno es una palabra clave que tiene el reportaje que dice: la ley de la Defensoría de los Habitantes establece que cualquier costarricense que se encuentre en el ejercicio de sus derechos, que sea mayor de 30 años, con solvencia moral y profesional de prestigio reconocidos, podrá optar por el cargo de defensor. Pero la palabra clave viene aquí: las personas que cumplan con esos requisitos deberán, nótese el subrayado, postular su nombre ante la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es la polémica que existe? Bueno, que aquí, como en otros nombramientos anteriores, un grupo de personas se postula ante la Comisión Legislativa, sin embargo, de un momento a otro surgen candidatos de consenso que no pasaron por el proceso. La diferencia con otros nombramientos, por ejemplo, de magistrados o de Contralor General, es que la ley de la Defensoría exige que el defensor de los habitantes pase precisamente por este filtro. Doña Ofelia, para arrancar. Sí, efectivamente, ese es, según mi criterio, una de las cosas tal vez más importantes del espíritu del legislador en el año 92, cuando hicieron esta ley. Es obvio que quisieron blindar la ley para que no se diera lo que se ha venido dando con otros cargos, como usted muy bien lo dijo. Cuando se elige magistrados, cuando se elige contralor, cuando se elige procurador, ellos, los diputados, efectivamente, llegan a alguna negociación, algún consenso y sacan una figura que ni siquiera ha participado, lo cual de cierta manera es muy complicado porque, bueno, esto le quita transparencia a toda esta elección, pero además de quitarle transparencia, me parece que para eso se forma una comisión en la Asamblea Legislativa, la Comisión de Nombramientos. Se gasta tiempo, se gasta dinero, se le pide a los participantes que presenten una serie de atestados, montones de fotocopias, o sea, por parte también de los participantes. Y a la hora de las horas, entonces se decide que se elige a cualquiera que salga de consenso. A mí me ha parecido siempre que esto así es y así lo han llevado a cabo los diputados. Y en el caso de la Defensoría, obviamente el espíritu del legislador del año 92 fue blindar esta ley. Blindar la ley de la Defensoría de los Habitantes y decir clarísimamente, como usted lo dice, artículo 4, párrafo 2, donde dice deberá pasar por una comisión legislativa. Entonces, mire, no es tan fácil que a cualquiera ocurrencia tenga acogida. Yo creo de que esto de cierta manera le da la posibilidad de una transparencia a esta elección. Hay otras razones, ¿verdad?, que ahora las vamos a discutir, donde desgraciadamente cuando una elección de estas cae en un periodo electoral, pues las cosas siempre se complican, ¿verdad? Y siempre se le da otra tónica a toda la elección, pero en este momento efectivamente la ley es clarísima y me parece que las señoras y señores diputados deben respetar la ley. Mire, haríamos muy mal, tanto aquí don David Romero, que está participando en el concurso, como los otros 8 compañeros que participaron, éramos 10 en total,
que nosotros permitiéramos que una cosa de estas se diera, porque ahí sí abre uno un portillo para que el día de mañana entonces se llama un concurso, se pierde tiempo o se gana tiempo, ¿verdad? Se presentan atestados y a la hora de las horas los señores y señoras diputados deciden lo que a ellos les parece. Y además la defensoría, el cargo de defensor o defensor de los habitantes, una de las fundamentales acciones es un control de legalidad. Empezaríamos con el pie izquierdo, don David, ¿verdad? Si nosotros no fuéramos controladores de legalidad en este caso, para que se haga cumplir esta ley 7319, es la ley de la Defensoría de los Habitantes, ¿verdad? Para que se hiciera cumplir esta ley al pie de la letra. Así que bueno, pienso que ahí hay un asunto importante que se debe respetar. Doña Ofelia, todos los defensores de los habitantes del 92 para acá han participado en la comisión, en el concurso. Todos, absolutamente todos. Todos han salido de una comisión, todos han sido entrevistados, todos han llegado. Mire, yo la vez pasada, porque otra de las cosas que se ha querido ahí decir es que no debe ser un diputado. Bueno, eso habría que cambiar la ley, porque en ningún lado dice que un diputado no puede participar. Pero lo importante es que participe. Yo participé la vez pasada. Yo dije con suficiente tiempo, quiero ser defensora de los habitantes, presenté mis atestados, fui a una entrevista, llegué al plenario y fui elegida por la asamblea del periodo 2006-2010. Pero lo que le puedo decir es que lo que no se vale, y no porque sea una diputada, eso no tiene importancia, lo que no se vale es que de un momento a otro salgan emergentes que no han hecho nada, que no han participado en nada y que quieren participar. ¿Por qué no lo hicieron en su debido momento? Bueno, voy a contarle a nuestros oyentes y televidentes que efectivamente hay 2 diputados actualmente que sin participar en el concurso desean claramente ser defensor o defensor adjunto de los habitantes, que son Ciani Villalobos y Víctor Emilio Granados, que la polémica surge aquí. No participaron precisamente del concurso en comisión, porque entonces finalmente, ¿para qué concurso? ¿Y para qué el tiempo si finalmente van a escoger a gente que no, o van a abrirle el campo a escoger a gente que no estuvo en la comisión? Don David, muy buenos días, ¿qué opina de todo este tema? Bueno, muy buenos días. Definitivamente tengo que concordar con doña Ofelia, porque el asunto está en este momento en un punto de control de legalidad, como muy bien ella lo cita. Aquí no se trata de quién quiera participar o quién quiera hacer, de lo que se trata es de que la ley de la Defensoría de los Habitantes es muy clara, es explícita, y el espíritu del legislador, del constituyente derivado, que determinó en esta ley un paso fundamental, que es el segundo párrafo del artículo 4, está claro que, como bien lo cita Ofelia, blinda la posibilidad de que de alguna manera se quiera hacer un procedimiento extraño en la elección del defensor. Necesariamente tiene que pasarse el requisito de que quienes aspiren a ese cargo tienen que concursar. Y es tan así que la propia Asamblea Legislativa establece una comisión especial a la cual le dan un expediente para su conocimiento, para su trámite y para su dictamen. Ese expediente, que fue conocido en este caso por la comisión especializada, establece un concurso público. Es otra figura de orden jurídico que tiene también en ese sentido todo un respaldo constitucional en el debido proceso, en una serie de principios fundamentales del derecho que nos rigen. Ese concurso es un concurso público, eso no se lo pueden brincar, es un concurso que fue publicado debidamente, y la misma comisión especial de la Asamblea Legislativa dice en el acuerdo, que es un acuerdo en firme, es un acuerdo que está publicado, que dice que para la elección de los habitantes se dispone la siguiente metodología. Para la elección se dispone la siguiente metodología en el expediente 18.930. Y dentro de esa metodología se dice, se dará publicidad del concurso público. O
O sea, hay una una Se publicación en todos los medios. Dice, se publicará en todos los sistemas web de la Asamblea Legislativa. Se publicará además en el portal de la Asamblea Legislativa. Además, se harán publicaciones del concurso público para la elección en todos los medios de circulación nacional. Además, se le solicitará, dice, en el mayor número posible, solicitando la difusión de este concurso público a la Corte Suprema de Justicia, a la Contraloría General de la República, al Tribunal Supremo de Elecciones, a todos los ministerios, a las municipalidades, en fin, se publica en todos los medios y el sistema. ¿Por qué? Porque esa exigencia del concurso público es la que le da legitimidad al proceso. Es una legitimidad, como lo decía Ofelia. No tenemos el sistema abierto, que ahí podemos tener discrepancias entre la opinión. Te oí decir que en el caso tuyo vos estás de acuerdo en que sea en la Asamblea. En el caso mío yo creo que tiene que ser abierto la elección del defensor de los habitantes. Algún día tendrá que llegar a ser abierto. No, y ahora le vamos a entrar a ese tema. Pero porque ese es un tema, digamos, de análisis, de perspectivas. Y que tiene sus matices, como dice el programa. Sí, pero sí. Es importante... Está pensado el título, ¿no? No, muy bien pensado, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque, bueno, pasa lo que el ejemplo, lo que estamos viviendo hoy, es la razón fundamental del por qué debería de pensarse ya en un nuevo sistema de elección. Indiscutiblemente lo quieren, no lo han, porque no han podido. Hasta hoy no han podido. O sea, lo quieren ensuciar el proceso. Y ensuciar el proceso significa tratar de hacer lo que han estado haciendo desde el ya extinto candidato don Johnny Araya. Bueno, no sé si revivirá. Nadie sabe dónde. Nadie sabe dónde vive. Ultratumbas como que salen. Nunca se sabe. Nunca se sabe, ¿verdad? Desde la postulación que él hace de don Miguel Gutiérrez Saxe, persona a la que le guardo el más absoluto de los respetos y que tiene además un cartel de presentación pues muy sí, pero no participó muy en el bueno. concurso. No participó en el concurso, por tanto no estaba legitimado. Era más bien, perdonando a la posición que él pudo no haber asumido en su momento, aunque nunca dijo nada. Pero en realidad, desde el principio él, por una cuestión ética y moral, debió haber dicho no. Pues si a mí me dicen, mire, lo vamos a meter a usted por aquí, por debajo de la mesa, en tal cosa, por principios éticos y morales, yo digo, no, disculpe, yo no puedo porque eso va en contra de esos principios. ¿Por qué? Porque hubo personas que viendo el concurso y la publicación del concurso, participamos. Bueno, era un costo de participación alto en lo personal, en todo, ¿me entiende? Requirió tiempo, requirió esfuerzo. Y bueno, y lo hicimos porque creímos que había que participar. Y aquí estamos, Randall, no te quiero alargar porque si no sigo con la parte... Bueno, confiados precisamente participaron de que las personas que participaban eran alguna de las 10 las que saldría correcto. Es así. Es más, alguien en el proceso empezó a deslegitimar a mi compañera y amiga Ofelia por algún momento y yo salí a su encuentro ahí mismo en la comisión. En la comisión. Y digo, ¿pero por qué? Ella está participando, tiene todo el derecho de participar, además tiene las condiciones para ser electa. Y bueno, ¿por qué no? Ella tiene todo el derecho y está bien posicionada aquí para hacerlo. Además traemos todo un cartel atrás, un trabajo realizado, cosas que muchos de nosotros no tenemos. O sea, tiene cosas que enseñar. Y bueno, y aquí está para la elección, tienen los señores diputados dónde escoger, ¿no? Así es que yo creo que lo que tienen que permitir y lo que tienen que entender los señores diputados, tienen que entenderlo y las autoridades de gobierno y todo, es que este proceso no se debe ensuciar. Habemos 10 candidatos, de los cuales 6 hemos sido mencionados para el plenario. Entonces ahí tienen dónde elegir.
Ahí tienen donde escoger. Sí, no son 6, son realmente 10, que somos los que entramos 10 originalmente. en total, de los cuales 6 son los recomendados, digámoslo así. Sí, pero son 10 los que participaron. Pero somos 10. Entonces tienen un cartel donde poder escogerlos, señores diputados. Ahora, el hecho de que se quiera impedir por mecanismos realmente no solo ilegales, inconstitucionales, sino por mecanismos que no son ni éticos ni morales, tampoco, vuelvo a repetirlo, que se quiere impedir que se dé la elección para evitar que los diputados escojan y definan quién es el defensor o la defensora de los habitantes. Me parece que es dañino para la democracia, muy dañino para la democracia. Hay una cosa, Randall, que es importante mencionar y que se llama transparencia. Toda la sociedad costarricense está clamando por transparencia en todo. En todo, que si estamos hablando de obra pública se quiere transparencia, que si estamos hablando de la caja de los hospitales, de lo que sea, educación, todos queremos transparencia, queremos estar seguros de que lo que nos dicen es lo que es y no que se sacan haces debajo de la manga. En todo, no estoy hablando de la Defensoría. Bueno, me parece que hacer en este caso una elección espuria, porque creo que sería espuria, y bueno, tendríamos que buscar otros mecanismos para no aceptarla, pero en estos momentos lo que le puedo decir es que sí sería falta de transparencia, como dice muy bien David, es ensuciar a un procedimiento que está totalmente establecido por ley, ¿verdad? Esa es otra cosa importante, ¿verdad? Y sobre todo, que la gente diga, bueno, me gusta doña Ofelia, don David o cualquiera de los otros participantes, pueden estar de acuerdo con que nosotros lleguemos ahí de vuelta o no, que yo llegue de vuelta o no, que llegue don David. La cosa es que sea uno de los 10. Pero que sea uno de los 10. ¿Por qué? Bueno, precisamente por eso, porque se participó en un concurso, porque se presentó atestados, porque presentamos hojas de vida, porque presentamos hojas de delincuencia, porque presentamos nuestro quehacer político, y ahora de pronto aparecemos salidos de la nada gente que definitivamente no ha hecho nada de eso y no es correcto. Sí. Bueno, de hecho, bueno, es que a veces parece que los diputados no ven encuestas, no estuvieron el 2 de febrero y tampoco escuchan los medios de comunicación porque parecieran precisamente ausentes muchas veces al clamor popular de transparencia. Quiero sumar a esta discusión y mesa de análisis a don José Manuel Echandi, ex defensor de los habitantes. Don José Manuel, gracias por estar con nosotros en línea telefónica. Sé que ha estado escuchando la conversación y me interesa, primero, antes de consultarle cualquier cosa, conocer su opinión sobre este proceso. Usted que ya pasó por donde asustan, don José Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, muy buenos días. Muchas gracias por permitirme participar en el programa. Un gran saludo para doña Ofelia y para don David y también a todos los radioescuchas. Efectivamente, pues coincido totalmente con ellos en el entendido de que si se abre un espacio de participación en la cual pues las personas presentan su hoja de vida, presentan sus antecedentes, presentan sus atestados, y esto va a ser analizado por una comisión, que es la Comisión de Nombramientos, y después de ahí sale una recomendación hacia el plenario legislativo, pues se debe respetar ese tipo de procedimientos. De lo contrario, pues debería de variarse la forma de elección del defensor y que ya fuera por voto popular u otra forma, pero en la actualidad esa es la que se ha venido realizando y esa es la que se debe respetar. En la ocasión que me tocó a mí participar para el puesto, había más de 50 personas que presentaron sus atestados ante la Comisión de Nombramientos y la comisión decidió que 10 eran las personas que cumplían con las mejores condiciones para el puesto, y ahí fue donde el plenario pues definió quién era. Y siempre se ha respetado, tengo entendido, que la nómina que se manda al plenario es de la cual se escoge el nuevo defensor o defensora de los habitantes de la República. Don José Manuel, siempre ha ocurrido que el defensor de los habitantes sale de la nómina en comisión. Así es. Y por lo tanto me parece que lo justo y lo propio es que así sea en esta ocasión,
y que se escoja a uno de las 6 personas recomendadas al plenario legislativo, con la finalidad de que sea la próxima o el próximo defensor de los habitantes. Me parece que es un proceso transparente en el cual ya se hizo incluso un careo, por decirlo así, una exposición de por qué los participantes quieren ser defensores o defensoras, y también se ha presentado ya las preguntas de los miembros de la comisión de nombramientos, y esta comisión por medio de un puntaje ha seleccionado ya 6 personas para la posibilidad de que el plenario los discuta, y traer una tercera persona, incluso todavía muy feo que sea una tercera persona que no participó en el proceso, que no estuvo entre las entrevistas de la comisión y que además forma parte de la misma Asamblea Legislativa. Me parece que esto perjudica mucho la credibilidad del próximo defensor o defensora de los habitantes. Don José Manuel, ahora bien, me llama la atención que nunca ha habido un defensor de los habitantes reelecto, ni don... Así es. Se me fue don Rodrigo Alberto Carazo, sí, iba a decir Rodrigo Carazo sin el Alberto, ni doña Sandra Pisc, ni doña Lisbeth, ni don José Manuel, y bueno, estamos esperando a ver en el caso de doña Ofelia. Cuando usted estaba de defensor de los habitantes, ¿usted quiso reelegirse, don José Manuel? Sí, es correcto, yo presenté los atestados para ser reelecto y bueno, no se dio la reelección en esa ocasión. Incluso algo fuera de lo de total de razonabilidad, la comisión de nombramientos ni siquiera me recomendó dentro de los 5 que recomendaron en esa ocasión para que fuera conocido por el plenario legislativo. Claro, habían algunos antecedentes por una acción de inconstitucionalidad por omisión a los 57 diputados que había presentado faltando 3 meses para finalizar mi periodo como defensor, por la no aprobación de la ley de consulta popular o referéndum, lo cual pues había motivado un enojo de los diputados hacia los habitantes en ese momento. Pero en esta ocasión podría ser la primera vez que una persona pueda ser reelecta, en este caso doña Ofelia, a quien le guardo un gran cariño, un gran aprecio, y que creo que ha hecho un muy buen trabajo, un excelente trabajo en la Defensoría de los Habitantes. Don José Manuel, quería llegar al punto, justamente, por eso le pregunté, y usted dice que bueno, que había alguna especie de resentimiento, molestia. Hay una cosa en el sistema que no entiendo. Todos los parlamentos del mundo son los que escogen o los que eligen al ombudsman o defensor de los habitantes en Costa Rica, pero resulta que a usted lo nombran defensor de los habitantes, a usted o a cualquier persona, llega, hace un buen trabajo, defiende a los habitantes ante los excesos y las ilegalidades del Estado, no solo el gobierno, sino el Estado, ¿verdad?, que incluye por supuesto a la clase política, pero lo someten a una reelección que depende de una de las partes en el proceso, que es precisamente contra quienes defendió al pueblo. De alguna forma, ¿siente usted que en su caso y en términos generales del defensor de los habitantes es una, y voy a decirlo muy popular, una sacada de clavo por lo que jodieron, insisto en la terminología popular, en lo que jodieron durante la gestión como defensores? Ay, ahí se le fue la señal, voy a ver si la recuperamos. Oh, voy a pedirle a Guillermo Montero. Tal vez mientras tanto le puedo yo decir que me parece, bueno, en primer lugar, mis saludos a don José Manuel, ex compañero, amigo querido, y la verdad, otro gran defensor de los habitantes en su momento. Lo importante de todo esto es tratar de sacar, yo diría de que no de la Asamblea Legislativa, porque yo soy contraria a que sea una elección popular, me parece que es muchísimo más complicado. Puede ser, pero me parece más complicado. Pero sí sacarlo de la época electoral. A mí me ha tocado en las dos veces, la vez pasada y esta, en medio de procesos electorales. Entonces, el ruido que se le mete a esta elección no es lógico que se dé en la elección de un defensor de los habitantes. Debería, de los cambios que tiene que tener la ley de la defensoría, una es elevarla a rango constitucional, que no lo tiene, que es la única defensoría en toda Latinoamérica y creo que en el mundo entero que no tiene rango constitucional, y la segunda es ponerle una fecha cierta.
a la elección del defensor o defensora, que no debe caer nunca, jamás, en medio de una elección presidencial. Debe ser a mitad de periodo, cuando no están las aguas tan revueltas, porque en medio de una elección todo es complicado, todo es negociado, todo es alterado, así que sí creo de que esa es una cosa que se debe corregir. Bueno, de hecho, voy a dejarle los micrófonos abiertos a los tres, a doña Felia, a don David y a don José Manuel, para hacer una conversación más libre. Así es que si quieren opinar en algún momento lo que está diciendo el otro, lo pueden hacer y hacemos una conversación aún más libre, don José Manuel. Claro. Sí, coincido plenamente en lo de la sacada de clavo. Es totalmente cierto que el caso de la reelección mía fue una sacada de clavo de la Asamblea Legislativa por esa acción de inconstitucionalidad contra los 57 diputados. Y también coincido plenamente con lo que dice doña Ofelia en cuanto a darle rango constitucional a la Defensoría de los Habitantes, como lo tiene la Contraloría General de la República, y que el nombramiento del Defensor de los Habitantes no debe de ser nunca en un periodo electoral, porque se presta para muchas situaciones que no son transparentes. Asimismo, me parece fundamental algunas reformas de la ley de la Defensoría en cuanto al procedimiento de nombramiento del defensor o defensora de los habitantes de la República. ¿Cómo cuáles, no, José? Bueno, en primer lugar, como mencionaba, el nombramiento no debe darse en un periodo electoral, debe ser a mitad de periodo. De igual forma, es importante establecer la posibilidad de que el defensor que ejerce el puesto o la defensora que ejerce el puesto pueda reelegirse y esa reelección ser sometida tal vez antes de abrir un concurso a conocimiento de la Asamblea Legislativa. Como se hace con los magistrados, por ejemplo. Claro. Como se hace con los magistrados, es correcto, exactamente. Y después también no es posible que una persona que ejerció el puesto después no califique para dentro de la nómina de los recomendados, lo cual pues demuestra claramente la sacada de clavo que muchas veces los diputados hacen de la labor del defensor, porque tal vez los afectó en alguna forma, y esto pues no debe ser. Don José Manuel, nada más le quería preguntar, no sé, porque evidentemente no lo tengo aquí en la cabina, si usted tiene un ratito más para seguir acompañándonos en línea telefónica e ir metiéndonos en los temas, así es que le pregunto, creo que anda manejando, pero le pregunto si se puede quedar un rato más. Voy acá para Pérez Celedón, entonces tiene rato. A una reunión ahí, y voy manejando, entonces el único problema que tengo es que de vez en cuando la señal se corta. Bueno, pero ya pasó el Cerro de la Muerte. No, vengo por el lado de la costanera, más bien. Bueno, entonces ahí tiene mejor señal. Vengo por el lado largo porque tuve que recoger una gente en Jacó, entonces vengo por este otro camino que es un poquito más largo, pero no hay tanta montaña. Pero anda con manos libres, porque yo no quiero ver el titular mañana. Sí, ando con manos libres, sí, no hay problema. No, es que entre más criterios haya, me parece que enriquecemos esta discusión. De hecho, nada más para contarle a nuestros oyentes y televidentes a esta hora, cuando don José Manuel decía que dentro de las reformas el defensor de los habitantes podría tener el beneficio en su cargo de ir a decir primero si se reelige o no. Nada más quería aclarárselo a nuestra audiencia. En el caso de los magistrados, por ejemplo, de cualquier sala de la Corte, pero para poner el ejemplo de la Sala Cuarta, primero se le pregunta al magistrado cuyo nombramiento se le venció si quiere reelegirse o no. Entonces, no hay más personas, solo lo que vota la Asamblea es la reelección del magistrado. Esto evita de alguna forma el ruido que hay de otras personas. Entonces, la Asamblea escoge si lo elige o no lo elige. Cuando no lo elige, entonces se abre a concurso para ver quién quiere participar. Así ocurre con los magistrados y ocurre en Corte Plena, por ejemplo, con el fiscal general de la República. Le preguntan al fiscal general si quiere reelegirse o no. Primero se vota si lo reeligen y después, si no, se abre a una discusión más amplia. Es una reelección casi automática, porque para no reelegirlo se necesitan 38 votos. Lo que se vota una no reelección. mayoría calificada. Lo que se vota exactamente es
¿Continúa o no continúa? Y si no quieren que continúe, necesitan 38 votos para removerlo. Bueno, Ese es en el caso de los magistrados. Y hay algunos aspectos, antes de ir a un corte y volver a la discusión, hay algunos aspectos en los que me gustaría profundizar, además de abrirle la línea telefónica a nuestros oyentes, que me gustaría profundizar. Darle rango constitucional, ¿quién elige al defensor de los habitantes? ¿Debería tener inmunidad el defensor de los habitantes? Son algunas de las preguntas que quiero sumar a esta discusión, y sobre todo no hay que ser ingenuos, el claro juego político que hay en los nombramientos. Son las 9:48 de la mañana. Le doy la palabra cuando volvamos del corte, don David. Perfecto. Vamos a la pausa comercial, regresamos, Glenn, de una vez con pinceladas para ver qué opina la gente de este tema. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. ¿Qué se dice en nuestras calles sobre la pregunta de hoy? Estas son algunas pinceladas. Son las 9:53 minutos, estamos en Matices. Hoy en horario especial juega el Olympiacos de Joel Campbell esta tarde ante el Manchester United. Partido de vuelta, partidazo. Yo espero que Joel Campbell haga más de un gol hoy en la tarde. Entonces, como todos los queremos escuchar, en la tarde vamos a tener la transmisión del partido y pasamos Matices hoy en la mañana. Voy a pedirle a Graving Granados, que a esta hora está manejando las cuentas de redes sociales de Noticia Monumental en cuanto al programa Matices, que le planteamos a la gente la consulta de quién debería escoger al defensor de los habitantes, si la Asamblea Legislativa o en votación popular. Podemos plantearlo a esta hora y vamos a abrir en este instante la línea telefónica 905-222-0000, 905-222-0000, para preguntarle a nuestros oyentes y televidentes qué les parece todo este tema que hemos estado discutiendo y, por supuesto, quién debería escoger al defensor de los habitantes, para después conocer las opiniones de nuestros invitados a este programa. 905-222-0000, quién debería escoger al defensor de los habitantes, y estamos planteando también la consulta en Facebook y también en Twitter. Tenemos las primeras llamadas. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Aló, buenos días. Sí, buenos días, ¿cuál es su nombre? Brian de Heredia. Brian, gracias por llamarnos, adelante con su opinión. Sí, me parece a mí que debería haber un análisis primero con respecto a un conjunto de personas capacitadas que midan currículums que se presenten para optar por el puesto. No tiene que ser nombrado a lo que salga, o porque es amistad, o porque ya trabajó anteriormente, sino que tiene que ser evaluados, inclusive personas que sean jóvenes. También me parece a mí que puede dársele la oportunidad a las personas jóvenes de que puedan participar en estos asuntos de los ministerios, ¿verdad?, por parte del gobierno. Gracias, Brian, por regalarnos el tiempo de agarrar el teléfono y llamar al 905-222-0000. ¿Qué les parece el tema de defensor de los habitantes? Pero sobre todo, ¿quién para ustedes debería escoger al defensor de los habitantes? Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, don Randall. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Elisa María Calvo, a la orden. Doña Elisa, gracias por llamarnos, adelante. Con mucho gusto, gracias a ustedes más bien por tenernos siempre pendientes de todo, ¿verdad? No, para servirles, somos nuestra razón de ser. Yo tengo más de 40 años de ser amiga Monumental. Gracias, doña Elisa. Con mucho gusto. Adelante, por favor. Bueno, yo al criterio mío, primero un saludo para doña Ofelia. Espero que ojalá que ella sea reelegida, porque ella ha hecho un buen trabajo en el periodo que ella ha tenido. Así que yo creo que ella debe seguir adelante
Y yo diría tal vez el pueblo. Pero yo creo que ella no necesita ya, con lo que ella ha hecho, ya ella se ha recomendado. Gracias, doña Elisa, por compartir con nosotros su opinión. 905-222-0000. ¿Quién debería escoger al defensor de los habitantes? Dice Gaby Guerra en Facebook que son los habitantes los que deberían de escoger a su defensor. Dice Tucán en Twitter, ese puesto nunca debe ser político, el nombre del puesto dice quién debe elegirlo. Bueno, hay algunos matices en este tema. 9:56. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? César Cibaja. Gracias, don César, por llamarnos. Adelante con su opinión. Bien, muy buenos días a todos, ¿verdad? Bueno, la verdad es que es un gusto participar. Importante es el hecho de que le den la oportunidad a la gente de poder expresarse para bien o para en contra, ¿verdad? De las situaciones que nos favorecen o nos perjudican a todos. Creo que la situación de esta de la defensor de los habitantes es complicado porque, y la memoria no nos falla, doña Ofelia, si no más me equivoco, me va a disculpar si lo ofendo, prácticamente llegó la curul votada porque prácticamente se le propuso a ella ser defensora de los habitantes. Y ahora la fácil es venir a decir, creo que esto debería ser lo más conveniente. Cuando ella tuvo la posibilidad de en algún momento interponer alguna situación que no compartía, no la puso. Sin embargo, fue nombrada y estuvo siempre de acuerdo. Entonces, en estos temas de política realmente es muy vergonzoso. Al fin de cuentas, si usted es compa, yo le hago el favor. Y si no, simplemente sigo en ambiente, o sea, me sigo prestando para un montón de majaderías que nunca he compartido. Sin embargo, ahí, como yo fui el favorecido, entonces todo está bien. Gracias, César, por su opinión. Bueno, les constará a ustedes y les cuento, nosotros no filtramos las llamadas al aire, entran directas y eso nos da, dichosamente, en un país como Costa Rica, la oportunidad de oír gente que difiere, gente que pregunta, gente que cuestiona. A mí, yo llevo 11 años trabajando en Monumental y jamás me ha ocurrido que abramos la línea y alguien cometa un irrespeto. Todo el mundo, cuando tiene que disentir, disiente respetuosamente, como lo hace César, que ahorita le voy a preguntar a doña Ofelia su opinión. 905-222-0000. ¿Quién debería escoger al defensor de los habitantes? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre, caballero? Marco Sánchez, para servirle, don Randall. Gracias, don Marco, por llamarnos. Adelante. Yo creo que hay una estructura muy representativa de los habitantes, que es la DINADECO, las asociaciones de desarrollo comunal. En cada comunidad de este país hay una asociación de desarrollo. Ajá. Un gran consejo de estos representantes podría escoger al defensor de los habitantes, porque desgraciadamente el puesto se ha convertido en un banquete político al participar diputados de momento. Acuérdese que hay compromisos que se dan al calor de los diferentes proyectos y negociaciones internas en la Asamblea Legislativa, que lo que hacen es determinar un favorecimiento en una relación totalmente injusta con los que participan en una comisión de nombramiento, estando candidatos a diputados. Eso totalmente varía la concepción de una real representación de los habitantes. Gracias, don Marco, por permitirnos conocer su opinión a esta hora de la mañana. 905-222-0000. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, mi nombre es Carlos Villagra. Don Carlos, gracias por llamarnos, adelante con su opinión. No, a mí me parece, digamos, nosotros, en cierto modo es una bendición tener un país democrático, pero a la misma vez, también en ciertos campos legales, es una traba. Sí me parece, volviendo al tema de la democracia que tiene nuestro país, gracias a Dios, que el pueblo debería elegirlo, porque si es un defensor de los habitantes, y por ende deberíamos de ser los habitantes los que escojamos, ¿verdad?, nuestro defensor, no la Asamblea Legislativa, que en muchas ocasiones, muchas leyes nos ponen trabas solamente porque una persona dice que no, porque no estoy de acuerdo. Entonces me siento a leer el periódico y digo no. Me parece que en sí debería ser el pueblo el que lo escojamos, no la Asamblea. Gracias, Carlos, por compartir su opinión a esta hora de la mañana. Llevamos 5 llamadas recibidas, vamos a recibir unas 10 para después ir a la pausa porque viene un micro de noticias y después volver con más exposición de nuestros invitados. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Mire, le habla Luis Antonio Varantes, el diputado y compañero de Ofelia en su momento en la Asamblea. Hola, don Luis Antonio, ¿qué tal? Gracias por llamarnos. Un gusto, primero felicitar a doña Ofelia por el trabajo que hizo en la defensoría
decirle que ella sabe que cuando se votó yo voté en contra, pensando precisamente un poco que estaba el Poder Ejecutivo de su partido en aquel tiempo, y he de decirle que me equivoqué en el voto. El trabajo de doña Ofelia fue un trabajo excelente y la felicito. Y creo que sí se debería votar en la asamblea, pero debería revisarse la forma, como decía doña Ofelia, y el mecanismo para que sea más efectivo. Gracias, don Luis Antonio Barrantes, exdiputado del Movimiento Libertario, quien nos acompañaba en línea telefónica brindándonos su opinión. 905-222-0000. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, Randall. Buenos días, caballero, ¿cuál es su nombre? Adrián Pérez, aquí desde los Cafetales de Naranjo. Gracias, don Adrián, queriendo pueblo, adelante con su opinión. Sí, bueno, primero darle las gracias que a uno como campesino ustedes salen en la línea para que uno humildemente pueda dar su criterio. Mira, a mí me parecería que el nombre lo dice, ¿verdad? Defensor de los habitantes. Entonces yo como habitante debería tener el derecho de elegirlo, porque ahí no se dice que es defensor del gobierno ni de la asamblea. Yo considero que sí debería ser el pueblo el que tenga derecho a elegir a quién me va a defender a mí. Esa es mi opinión. Muchísimas gracias. Sigan adelante con el programa. Gracias, don Adrián. Feliz día. 905-222-0000. Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Sí, Randall. Sí, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Sí, pues de paso un saludo a Adrián Peraza, que éramos contertulios de otro programa en el que nos quedamos ayunos, pero dichosamente Monumental nos recibe con esos programas por dicha, ¿verdad? No, adelante. Nada más, ¿cuál es su nombre, caballero? Que no lo escuché. Manuel Emilio Quiroz Burgos. Gracias, don Manuel, adelante. Defender la Junta de Recuperación, Adrián Peraza, que hace poco tuvo una intervención quirúrgica. Randall, muy puntual. Me monto en el avión del comentario que hace Adrián Peraza, exactamente, para que se legitime, para que tenga verdaderamente y no se degenere el concepto, defensor de los habitantes, debe ser el pueblo, como dicen los gringos, políticos, hand off, fuera manos. Buenos días. Gracias, don Manuel. 10:03 de la mañana, nos llevamos 7, nos quedan 3 llamadas telefónicas, 905-222-0000. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, Oscar Picado Cordero de Heredia. Don Oscar, gracias por llamarnos, adelante. Quería hacer una acotación de dos muy puntuales. Uno que a mí me parece que debería de elegirse, si no hay otra forma, debería ser el día de las elecciones. En los papeletos se vota de una vez por el Lobos Mango, el defensor de los habitantes. ¿Y en las municipales no le gustaría? También, que sea un proyecto donde podamos votar los habitantes, porque valga la redundancia, es defensoría de los habitantes. Entonces deberíamos de elegirlo nosotros. Gracias. Y quería darle una voz de aliento al licenciado David Romero. Ajá. Yo conozco su trayectoria como catedrático universitario, él, y como profesional y como asesor, y en todos los puestos que él se ha desempeñado yo he tenido cierta cercanía, y es una persona muy inteligente, muy polifacético, y en realidad estaríamos en buenas manos con este señor David Romero. Gracias, don Oscar. Muchas gracias por su opinión. Vamos a las últimas 2 llamadas telefónicas. Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Franklin Macías. Gracias, Franklin, por llamarnos. Adelante con su opinión. Mi opinión es que debería ser el pueblo, porque ¿por qué me van a imponer los diputados a mí? ¿Quién me va a defender? La verdad que pueden elegir varias personas y el pueblo puede elegir quién de esas los va a decidir, los va a defender en este pueblo, porque si los diputados se equivocan y me ponen a alguien que no es correcto, ahí vamos a estar en lo mismo. Muchas gracias. Gracias, Franklin. Vamos a la última llamada de esta hora de la mañana. Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Delia Quesada de Alajuela. Gracias, Denia, por llamarnos. Adelante. Yo creo que con el programa se nota que la asamblea muchas veces, como ustedes decían, se saca en el clavo con los buenos defensores. Si ya han demostrado la inmadurez para elegir o reelegir a buenos defensores de los habitantes, definitivamente esta elección tiene que estar en manos del pueblo. Gracias, Denia. Gracias a todos los que se tomaron el tiempo de compartir con nosotros su opinión. A Brian, a doña Elisa, a don César, don Marco, don Carlos, don Luis Antonio, don Adrián, don Manuel, don Oscar, don Franklin y doña Denia, que se tomaron el tiempo de verdad de compartir con nosotros. Monumental como tal, Radio Monumental y el programa Matices no solo se pretende ser un espacio de análisis y discusión, sino de formación. Y yo creo que hay un matiz interesante que vamos a discutir cuando volvamos, que es que en la Asamblea Legislativa está representado casi el 100% de los votos en una elección popular, porque ahí están los partidos que obtuvieron más y que obtuvieron menos.
Esto nos lleva al concepto más puro de soberanía popular. La soberanía reside en el pueblo, es el pueblo quien toma las decisiones importantes. Lo que pasa es que hay algunas ocasiones donde el pueblo le da en representatividad la soberanía a la Asamblea Legislativa, y es por eso que la Asamblea Legislativa, en representación del pueblo, entre comillas gigantes, hace la elección. Lo que pasa es que aquí donde se quiebra el tema es precisamente cuando la elección o las decisiones que se toman en la Asamblea Legislativa no necesariamente responden a la decisión que han tomado los pueblos, y es por eso que queríamos generar este debate que creo que ha discurrido por temas muy interesantes. Vamos a la pausa porque viene el micro de noticias. Regresamos para hablar con José Manuel Echandi, que espero siga manejando tranquilamente, viendo los paisajes de la zona sur, pero le agradezco mucho, José Manuel, de verdad que esté en línea con don David Romero y doña Ofelia Taitel. Vamos a la pausa, regresamos. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes, matices. Estamos de 9 a 11 de la mañana por el partido, lo he señalado, pero no importa, nosotros escuchemos a Joel Campbell esta tarde, que hoy jugará el Olympiacos griego de el jugador costarricense contra el Manchester United en la Champions League. Además estamos en vivo a esta hora a través de Canal 2 y le voy a pedir a Glenn nada más que me diga, hoy hay partido en la noche. Entonces viene la repetición de Matices a las 10 de la noche también en Canal 2, la imagen de la radio. Planteábamos la consulta dentro de todo este tema de la elección del defensor de los habitantes, ¿quién debería escogerlo? ¿La Asamblea Legislativa o los habitantes, o la Asamblea Legislativa bajo un formato diferente? Y le quiero preguntar a nuestros invitados, a doña Ofelia Teitelbaum, a don David Romero y a don José Manuel Echandi. Bueno, a las 8:30 será la repetición de Matices esta noche. Y a don José Manuel Echandi, ¿quién debería escoger para ellos al defensor de los habitantes, doña Ofelia? Bueno, primeramente, qué interesante todas esas llamadas que recibimos. Me parece que se llenó la línea, porque sí, sí, yo sé. Esto ha enriquecido de manera importante toda esta discusión. Es una discusión realmente muy valiosa. La verdad es que yo quiero agradecerle, por supuesto, a doña Elisa, si nos está escuchando, ¿verdad? Sus palabras tan lindas hacia mí, igual que a mi excompañero Luis Antonio Barrantes, que compartimos muchísimas cosas en su momento. Y también me gustaría aclararle a don César Cibaja que yo no dejé la curul tirada, Dios libre. Yo me postulé con suficiente tiempo a la Defensoría de los Habitantes, y fue prácticamente 3 meses antes de terminar mi gestión que asumí la Defensoría de los Habitantes. Nunca hubiera dejado una labor a medio palo, porque pienso que eso es lo que uno no debe hacer. Pero mire, de toda esta discusión que tuvimos, saco varias cosas en conclusión. La mayoría de la gente quisiera que fuera el habitante, el pueblo, el que escogiera esto. Tengo que compartir también con ustedes que seríamos el primer país del mundo, porque generalmente son los parlamentos los que eligen al defensor o defensora de los habitantes. Estoy hablando de en todo lado del mundo, ¿verdad? Es como lo normal, así nació la figura esta de defensor de los habitantes, así se ha consolidado a través del tiempo, pero oyendo y sobre todo sintiendo lo que decíamos en un comienzo, Randall y David, que la gente quiere transparencia, que la gente quiere que las cosas se hagan a lo legal, ¿verdad? Que dejen de haber matráfulas por debajo de la mesa, que dejen de sacarse haces de la manga, ¿verdad? Entonces tal vez se podría pensar en algún asunto combinado, porque obviamente que los candidatos que están interesados en llegar a ser defensores de los habitantes o defensoras deben presentar sus atestados en algún lado, ¿verdad? Entonces se podría
se podría hacer iniciar un concurso público, como en este caso, llamado por la Asamblea Legislativa, se presentan todos los candidatos, de ahí se hace una escogencia de, qué sé yo, de 10 personas, por decir algo, ¿verdad? Y esos 10 podrían someterse a una elección ya popular. Doña Felia, disculpe que la interrumpa, es que la Asamblea Legislativa está en receso. Okay. Y don Luis Fernando Mendoza, presidente de la Asamblea Legislativa, tiene 4 minutos nada más antes de que se venza el receso. Don Luis Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días, fiel oyente de Monumental. Gracias por estar con nosotros. Me alegra que no hayan roto el quórum a esta hora de la mañana, pero le agradezco el receso para atendernos. Estamos hablando del proceso de elección de defensor de los habitantes. Quiero su opinión, don Luis Fernando. ¿Quién es hasta este momento? Estaba hablando del tema para Banca para el Desarrollo, pero en este caso, en la comisión legislativa hay 10 personas propuestas, sin embargo surgen algunas ideas, inclusive de diputados que podrían salir como un conejito de un sombrero de un mago para escoger al nuevo defensor de los habitantes. ¿Qué opinión le merece, don Fernando? Muy buenos días. Bueno, buenos días a usted y buenos días a doña Ofelia, que entiendo que está con ustedes en la transmisión. Don David Romero y don José Manuel Echandi, adelante. Don José Manuel también, pues el saludo para ambos. Sí, efectivamente, bueno, desde el mes de diciembre ya está en mora la Asamblea Legislativa. Doña Ofelia nos había comunicado desde meses antes, me parece que fue como en septiembre o octubre del año pasado, de la nota que nos envió indicándonos que ella terminaba su periodo en el mes de diciembre. Trasladamos nosotros a la comisión y la comisión pues sí, abrió el concurso y ya se postularon algunas personas. Ese informe ya está en conocimiento de los diputados. El tema lo hemos llevado recurrentemente a jefes de fracción y pues todas las semanas la presidencia pone ese tema en discusión en jefes de fracción. También el plenario abrió el espacio para que día a día, mediante una moción, se discuta en el plenario 1 hora el tema del defensor o defensor de los habitantes. Entonces estamos en ese proceso. En la asamblea pues es una caja de sorpresas, lo he dicho siempre, puede resultar cualquier cosa. Ya en otras oportunidades personas que no han sido postulantes en la comisión pues surgen como candidatos o como defensor por una votación de la Asamblea Legislativa. Así que esa es, digamos, como la situación en este momento. No hay realmente por lo menos que yo conozca un candidato o candidata que logre amarrar, digamos, una mayoría que pueda resolver el tema de una sola vez. Por eso es que se está en discusión y entonces semana a semana hemos estado con eso. Yo lo que sí he dicho es que este tema tiene que quedar resuelto antes de que venza el periodo también del defensor adjunto, es decir, la defensoría no va a quedar sin jerarca, porque de ser así o de acercarse la fecha en que vence el defensor adjunto, pues dictaré resolución para que este tema se resuelva de una sola vez. Don Luis Fernando, me interesan dos cosas puntuales. Una, bueno, nunca ningún defensor de los habitantes electo hasta el momento, don Rodrigo Alberto, doña Sandra, don José Manuel, doña Lisbeth y doña Ofelia, todos han estado en comisión, es decir, nunca ha surgido un candidato que no haya pasado por el proceso y que surja hasta esta Asamblea Legislativa. Conociéndolo a usted como hombre de consenso y muy equilibrado, le quiero preguntar su opinión como presidente de la Asamblea Legislativa. ¿El defensor de los habitantes debería de salir de los candidatos que participaron en el proceso? Don Fernando, para usted. Para mí eso es lo ideal, por supuesto, que eso, pero eso es lo que dice la ley. Para eso se abre el concurso, ¿verdad? Eso dice la ley. Y efectivamente esa es la tónica y me parece que eso es lo que debería darse. Sin embargo, la Asamblea Legislativa, reitero el concepto y el término, aquí es una caja de sorpresas, ¿verdad? Muchas veces, inclusive sin anuncio alguno, surge de pronto un candidato o candidata y entonces le corresponde a la Asamblea Legislativa resolver esos temas. Pero si la pregunta suya sí quiero respondérsela directamente y concretamente, para mí lo ideal sería pues que el defensor o defensora fuera uno de las personas que pasaron el proceso de análisis dentro de la comisión. Don Fernando, ahora bien,
En caso de que la Asamblea Legislativa se atreva a ignorar la ley de creación de la Defensoría de los Habitantes, que a diferencia del nombramiento de magistrados y de contralores y todo, exige la ley de la Defensoría que la persona que asuma como defensor haya pasado por la comisión, y esto abre una ventana en el sentido de que si ustedes eligen a una persona que no esté en la comisión, pueda meterse a la sala cuarta en todo este lío, por ejemplo, no, de alguna forma no le preocupa que usted como presidente de la Asamblea Legislativa después tenga que ir a dar la defensa del argumento ante la Sala Constitucional en caso de pasarle por encima la ley de la Defensoría. Don Fernando, ¿no sería mejor desde la presidencia de la Asamblea, y me alegra escuchar que a usted le parece lo ideal, escoger a una persona que esté dentro de estas 10? Sí, efectivamente. Vamos a ver, aquí hay un tema que inclusive en este momento hemos sostenido largas discusiones y reuniones con los asesores, inclusive con asesores del Departamento de Servicios Técnicos, sobre los alcances, sobre los extremos de la ley de la Defensoría. Es un tema que todavía lo estamos discutiendo. Pero el tema aquí, el otro tema aquí es que resolver o cómo resolver ante una decisión distinta, por ejemplo, del Pleno de la Asamblea Legislativa, más si fuera, por ejemplo, una decisión de una mayoría calificada, ¿verdad? Entonces, es un tema que vamos a tener todavía que revisarlo con mayor profundidad para cubrir cualquier eventualidad con respecto a un posible resultado que podría darse. No estoy diciendo que se esté en este momento resuelto, pero que podría ser una resultante del periodo del proceso de votación. Ahora bien, don Fernando, ya para dejarlo en paz y que renueve la sesión parlamentaria, usted me dijo que había tenido reuniones con los jefes de fracción. ¿Quiénes son los jefes de fracción que están impulsando a doña Ciani y a don Víctor Emilio Granados, don Fernando? Bueno, muy concretamente quiero decirle que ningún jefe de fracción está impulsando ni a don Víctor Emilio Granados ni a doña Ciani Villalobos. En el caso de don Víctor Emilio, la jefa de fracción, doña Rita Chávez, ha dicho contundentemente en 2 oportunidades que don Víctor Emilio Granados no es candidato, que no está en discusión ese tema, que fue un tema que surgió, que aparece, pero que ellos contundentemente indican que don Víctor Emilio no es candidato, primero. Y en el caso de doña Ciani Villalobos, el tema surgió informalmente al final de una reunión de la fracción de Liberación, y surgió como un tema informal, ni siquiera se tomó decisión, ni fue un tema para someter, digamos, a los diputados a una consulta informal. Simplemente se mencionó, pero no pasó de esa mención informal. ¿La República le ha hablado de algún tema de estos? ¿Perdón? No sé, el ministro de la Presidencia o la Presidenta de la República. De la Presidencia de la República ni de la Presidencia no hemos abordado ese tema, ni una definición o por lo menos ninguna opinión de parte del Poder Ejecutivo, ni la Presidenta de la República, ni el ministro de la Presidencia, por lo menos en las reuniones en las que he participado yo. Por último, ¿no sería mejor en este ambiente electoral dejar que pase el 6 de abril y dejarle la decisión a la nueva Asamblea, don Fernando? Transcurre el tiempo reglamentario de 5 minutos. Bueno, escuchábamos en vivo el reinicio de la sesión parlamentaria, gracias a don Fernando Mendoza, que evidentemente se le venció el tiempo, se rompió el quórum. Bueno, no había que tener una bolita de cristal. Doña Felia, la interrumpí. Bueno, voy a seguir con el interesantísimo análisis de la gente que nos llamó, y que la verdad es que han aportado cosas realmente muy, muy importantes. Me llamó la atención lo de don Marco con el asunto de Dinadeco, que tiene una muy buena representación, ¿verdad? Pero que depende del Ejecutivo. Bueno, es cierto, tener razón. Quien escoge al director de Dinadeco es el gobierno. Absolutamente, tiene razón en ese sentido. Pero bueno, la mayoría de las personas
Lo que dijeron es que les gustaría que fueran los habitantes, les gustaría que fuera el pueblo, que es el defensor y la defensor o la defensora de los habitantes, y que sería mucho más, no sé, más lógico que lo escogiera el pueblo. Tal vez se podría, claro, habría que cambiar la ley, por supuesto, hacer alguna cuestión combinada, porque sí es importante que los candidatos o candidatas que estén interesados en llegar a la Defensoría de los Habitantes pasen por un filtro, presenten atestados, presenten su hoja de vida, presenten su hoja de delincuencia, porque mire, no es lógico que a un puesto como este lleguen, como usted muy bien lo dijo, conejitos sacados de un sombrero de mago. Porque este es un puesto de mucha responsabilidad, es un puesto realmente de un controlador de legalidad, de un defensor de las y los habitantes, de los atropellos precisamente del Estado. Y es muy interesante que pueda yo referirme a este tema, porque a mí me parece que cuando me han dicho, porque me lo han dicho, que he sido muy grosera con el gobierno y que ataqué mucho al gobierno en mi gestión y que entonces hay resentimientos, uno no ataca a un gobierno, uno no ataca ni a un presidente ni a unos ministros, uno ataca una situación que se da en contra de las y los habitantes. Además, no las ataca uno porque le da la gana, sino porque hay una denuncia de algún habitante o de algún grupo de habitantes de que se está violando sus derechos fundamentales y que se está yendo en contra de la ley. No nos olvidemos, la Defensoría de los Habitantes es un controlador de legalidad. Por eso es que sería terrible, ¿verdad?, que se brincaran en la Asamblea Legislativa todo el procedimiento que la ley establece, ¿verdad?, para empezar a poner a una persona que empieza yendo en contra de la legalidad. Entonces es una cosa como que no va con la otra. Entonces, mire, yo sí pienso que tal vez se podría pensar en alguna combinación de cosas, pero lo más importante es que quien llegue a la Defensoría de los Habitantes sea una persona comprometida con los habitantes. No puede llegar comprometida, como el otro día me dijeron, es que quieren a alguien que defienda al gobierno. ¿Cómo es eso de que alguien que defienda al gobierno? ¿Acaso que uno llega a defender o atacar un gobierno? Eso no es así. Y si no le cambiamos el título al puesto. Bueno, exactamente, eso no es así. Eso no es así, uno no llega tampoco a atacar un gobierno, es errado. Yo lo dije durante 4 años en mis informes ante el Congreso, yo estoy aquí y no vengo a decirle ni a atacar a nadie, yo vengo a decirle qué es lo que las y los habitantes perciben, que se les están violando sus derechos, que se les están, que no se les está cumpliendo con lo que ellos merecen. Entonces, mire, a mí me parece que empecemos por ahí, empecemos por ver que esa es la función: controlador de legalidad, defensor de los derechos de las y los habitantes y defensor de los atropellos que hace un Estado o las instituciones en contra de los derechos de los habitantes. Y es que aquí, Ofelia, hay que hablar las cosas como son. Algunas veces definitivamente uno se guarda cosas para evitar precisamente una serie de controversias que se pudieran generar a raíz de lo que uno dice. Pero muchas de las cosas que yo entiendo a don Luis Fernando Mendoza como presidente, como legislador, como presidente, está metido en un zapato. Pero la realidad es otra. O sea, es decir, el plenario, cuando nos hablan también aquí de que él ha sometido esto al plenario, y ciertamente lo ha hecho, pero lo ha hecho a sabiendas de que no vamos para ningún lado. Entonces, la moción la presentan, por ejemplo, todos los días para discutir una hora el tema de la Defensoría, pero para empezar sabe que no se cuenta con los 38 votos. La moción no ha sido aprobada en ninguno, solo un día se aprobó, nada más. Y además se sabía que lo que estaban haciendo al establecer este sistema de darle una hora diaria a la discusión era tirar para adelante el tema de la Defensoría, alargarlo y no llegar a nada, porque ese es el asunto, no llegar a nada. ¿Cuál es la intención? Es lo que hay que preguntarse aquí.
¿Cuál es la intención de lo que está sucediendo actualmente en la Asamblea Legislativa en este tema? Y antes que eso, referirme, perdone, Randall, que me refiera a esto, al tema que se está tratando en el sentido de quién debería ser. Hace algunos años he tenido amistad con un buen amigo, don Carlos Roberto Loría, que tenía un periódico Campanada y un gran movimiento que inició, Cívico Cuarta República. Y decía él hace muchos años que esto de la Defensoría definitivamente había que cambiarle el matiz que tenía. Y debería de acercarse más al pueblo, de verdad. ¿Por qué? Porque si no sucede, lo que está sucediendo es que la razón del por qué hay que cambiar es lo que hoy estamos viviendo. Mire, a la Defensoría la ven en este momento, Randall, suena muy feo decirlo, y yo sé que va a causar un problema, por lo menos en lo personal, aunque ya estoy saliendo. No, ya solo le queda un mes y ya me queda apenas un mes. Así es que a la Defensoría la están viendo como un botín político. Hoy el problema fundamental no se trata si elegir o reelegir a doña Ofelia o si traemos a otros o si montamos qué fórmula. No, se trata aquí de que la Defensoría en este momento es un botín político. ¿Por qué un botín político? Porque se quedan sin brete, se quedan sin trabajo. Hay un montón de gente que se quedó sin trabajo. ¿Por qué? Porque en principio había la posibilidad de que Johnny fuera presidente. Siendo Johnny Araya presidente... No, y todavía está, créame. Bueno... Pero, esta es la opción. Pero bueno, en un principio la veían más cerca para ser colocados como cónsules, como embajadores, como directores, presidentes ejecutivos, etcétera. Toda esa gente se quedó guindando. Sí. Se quedó guindando. Entonces, de las pocas cosas que quedan, porque lo demás no lo tienen a mano, de las pocas cosas que quedan, queda la Defensoría. En la mente. Sí. En la mente, porque aquí está doña Ofelia que conoce toda la estructura de la Defensoría y muy, muy claro lo ha hablado. Eso no podrán hacerlo excepto que se brinque la ley, porque los puestos en la Defensoría no tienen esa facilidad, esa disponibilidad que hay de orden político. Pero bueno, algo podrán hacer, algo harán. Pero sí lo están viendo como un botín político. Y yo sé que esto va a causar, pero es la realidad. Vamos a tener que mandarlo con escoltas a la asamblea. El problema es cuántos puestos hay ahí y a quién podemos ahí colocar y cómo podemos colocar, cómo distribuimos ese botín. Entonces, todo lo que se está viviendo hoy en día con la elección del defensor obedece a esa razón. Ese es el problema. El problema de fondo es... No lo sometemos a votación porque hay que esperar a ver cómo cuadramos la fórmula, a ver cómo facilitamos el asunto, a ver a quién ponemos que se ajuste a nuestros intereses. El problema de fondo es ese. Si no, ya hubiera sido elegido, ¿me entiendes? O sea, elegida. ¿Por qué? Porque en el momento donde esto se pudo haber hecho sin ningún matiz negativo, no se hizo porque esperaban a ver cuál era la elección que se producía el 2 de febrero. O sea, el 2 era clave. Y eso atrasó la cosa. Exactamente. Ese es el problema fundamental. Bueno, y es que don David, le cuento a nuestros oyentes, don David es asesor de don Justo Orozco en la Asamblea Legislativa, así que conoce muy bien lo que pasa ahí adentro. Dice José Rodolfo Ibarra en Twitter: desde un principio dije que la Defensoría es un botín político. Y cito a José Rodolfo porque es otro de las personas que se sometió al conocimiento de la comisión para ser defensor de los habitantes. Dijo: mientras sigan nombrando amigos o quien tiene más beligerancia política es el que más oportunidad tiene. Esto es lamentable. Don José Manuel Echandi, don José Manuel, es la última vez que lo molesto en su ruta hacia el sur. Pero, ¿qué le parece esta discusión? Y más allá, ¿quién debería escoger al defensor de los habitantes, don José Manuel? Sí, bueno, es muy claro que lo que ha opinado toda la gente que ha participado en el programa, en el entendido de que debe ser el pueblo, mediante la votación popular, ojalá en las elecciones de alcaldes y de regidores en medio periodo y no en las elecciones presidenciales, para tratar de eliminar ese punto del botín político, que estoy de acuerdo. Lamentablemente la Defensoría ha sido vista siempre como un botín político y esto ha perjudicado a la institución. Sin embargo, gracias a Dios, las personas que han asumido los cargos de defensores han sido independientes y eso es muy importante. Ahora, también es fundamental establecer un plazo para la votación del defensor de los habitantes, y ese plazo no debe ser mayor a 3 meses, es decir, exigirle
a la Asamblea Legislativa, ojalá incluso antes de la finalización del nombramiento del jerarca, iniciar el proceso de selección con la idea de lograr, una vez que se cumple el periodo, tener ya la persona que lo va a sustituir, porque perjudica mucho no solo a la Defensoría, sino también al habitante el hecho de que no haya un defensor titular nombrado que defienda los derechos de los habitantes de la República. Bueno, tal vez, don José Manuel, como ocurre precisamente en los procesos de magistraturas judiciales, que si al día de vencimiento del nombramiento no se ha decidido no reelegirlo por mayoría calificada, queda automáticamente reelecto. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con ese punto, y así debería ser, aplicar la misma fórmula que se utiliza con el tema de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. No, José Manuel, muchas gracias, de verdad, y ahora sí lo dejo en paz para que maneje hacia el sur, y de verdad le agradezco personalmente, porque supongo que debe ser incómodo. Ayer intentamos ubicarlo anoche y lo conseguimos nada más a través de su encargada de prensa, pero muchas gracias, don José Manuel, de verdad. Muchas gracias por permitirme participar en el programa, interesantísimo el programa, muchas gracias. Gracias, don José Manuel. Dice, para meter otra opinión, José Rodolfo Ibarra, que está siguiendo el programa al aire y nos está escribiendo a través de Twitter, que para él, otro candidato más, la elección del defensor de los habitantes debe hacerla el pueblo. Voy a robarles 4 minutos para ir a otra pausa comercial. Okay. Regresamos para ver si intentamos, y le voy a pedir a nuestra productora localizar a Carlos Roversi para que nos diga cuál es la posición de presidencia en eso, para que ustedes cierren entonces con sus conclusiones el programa de hoy. 10:37, estamos en Matices, gracias por acompañarnos. Telefónica, don Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días y muchas gracias de verdad por atendernos. Estamos hablando de toda la polémica que ha surgido sobre el proceso de elección de del defensor de los habitantes. Hace unos instantes hablábamos con don Luis Fernando Mendoza. Aquí en cabina, le cuento, está don David Romero, quien es uno de los participantes en la comisión, doña Ofelia Teitelbaum, don José Manuel Echandi, nos acompañó también para brindarnos su opinión de si debería de ser una persona que participe en la comisión, cualquiera de los 10, la escogida como defensor de los habitantes. Quiero preguntarle directamente si Presidencia ha tomado alguna decisión en este tema, si le ha pedido a los diputados algo en particular, principalmente por supuesto a los diputados de Liberación, sobre el tema de la Defensoría de los Habitantes. Don Carlos, gracias por atendernos, buenos días. Randall, no sé si me escucha bien porque yo lo escucho muy cortado. Yo lo escucho muy bien, pero no sé si me entendió la pregunta entonces. Sí. Adelante. Mire, no, en lo absoluto, eso es una potestad exclusiva de la Asamblea Legislativa. La Presidenta de la República no acostumbra a intervenir en temas de la Asamblea Legislativa. Ha habido alguna confusión, porque siempre hay rumores de todo, ¿verdad? Yo incluso le he consultado a la señora Presidenta y la Presidenta ha sido enfática al decir que ella no puede pronunciarse ni tiene interés en este caso en pronunciarse en una decisión estricta y exclusivamente de los señores y señoras diputados. Don Carlos, tomando en consideración, bueno, que usted no solo es ministro de Comunicación de la Presidenta, sino del gobierno, ya no desde la Presidenta Chinchilla, desde el Ministerio de la Presidencia, que es el que se relaciona directamente con los diputados, ha existido, entiendo que usted me diga que no se atreverían a decir voten por fulano o voten por mengano, pero en el sentido de que se respeten los 10 nombres, de que intenten buscar un candidato de consenso, algo que haya salido del Ministerio de la Presidencia, don Carlos. Mire, hasta donde yo conozco, no, ¿verdad? Hasta donde yo conozco, aquí el gran problema es que el reglamento de la Asamblea Legislativa debe haberse modificado en esos aspectos, porque nada le impide a un señor o señora diputada también aspirar a las posiciones que se designan. En ese sentido, yo hasta donde entiendo, le repito, porque yo no estoy metido en ese sector, no hay ninguna posición del gobierno en respaldo a una tesis u otra tesis, sino más bien estamos a la espera y a la expectativa de que ojalá nombren a la mejor persona. La gente que ha sido postulada, todos tienen
importantes atestados y pueden representar dignamente a la Defensoría de los Habitantes. Don Carlos, con la transparencia que además se lo voy a reconocer, que hemos ganado los medios desde que usted está como ministro de Comunicación. Usted dijo ahora, siempre hay rumores, y efectivamente siempre hay rumores, así es que prefiero preguntárselos al aire. De alguna forma, Presidencia está molesta, no solo la presidenta, sino la presidencia como tal, molesta o resentida con el desempeño que tuvo doña Felia en la Defensoría de los Habitantes. Mire, bueno, yo le puedo hablar por mí en lo absoluto. Tengo una gran amistad de muchísimos años con doña Felia y me parece que ha hecho un gran papel, o sea, en mi caso particular. Le consulté a la presidenta porque ha andado en alguna medida algún rumor de eso y la presidenta me dijo que jamás, enfáticamente, ha dicho, si doña Felia es la designada por señores y señoras diputadas, perfecto, pero que no es un tema que ella pueda intervenir. Es que ella no está metida en el tema. A veces uno dice, bueno, por los mismos rumores involucran a la señora presidenta de la República en temas donde ella no está involucrada. Ella está en otro tema, estamos cerrando gobierno, estamos haciendo el trabajo que nos implica hacerlo y no puede estar involucrada en un tema que es estrictamente legislativo. Gracias, don Carlos. Por último, un día de estos escuché a un periodista que respeto muchísimo y que admiro mucho, a don Edgar Fonseca. Me llamó la atención la propuesta que hacía, en el sentido de que para evitar estos rumores, estos criterios que de alguna forma meten ruido, no solo en el caso de Defensor de los Habitantes, sino en general, si no sería prudente que durante los últimos 2 meses, por ejemplo, de cualquier gobierno, se suspendieran los viajes al exterior, el nombramiento de puestos, del nombramiento en general, dar plazas en general en el aparato del Estado, el nombramiento, entonces ahí sí, de figuras importantes, con el fin de no generar más ruido en este proceso de transición hacia quién sabe quién será presidente de la República. Don Carlos. Mire, no, yo no estoy de acuerdo y lo voy a decir porque eso sería quitarle la potestad del Poder Ejecutivo de ejecutar y de trabajar. El Poder Ejecutivo tiene una fecha de vencimiento. Ahí lo que debería hacerse, si esa es la tesis, es reducir los periodos y modificar la Constitución y decir, bueno, las elecciones se hacen en abril para que entre mayo, entonces eso evita los problemas, o las elecciones se hacen en febrero y se hace el traspaso de la presidencia en marzo, como se hace en otros países, y no pasar esos 3 meses, porque en esos 3 meses la gente piensa o cree que entonces el Poder Ejecutivo ya no existe, y no es cierto. El Poder Ejecutivo existe hasta el 8 de mayo, y el Poder Ejecutivo tiene que cumplir con los plazos, y si hay un puesto gerencial que vence, tienen que nombrarlo, porque no puede quedarse la institución sin el gerente, o en este caso, lo que habría que hacer es cambiar un poco, como cambiar las fechas de los nombramientos para que acorden con los periodos, pero lo que sí sería nefasto y lamentable es decir que un gobierno, que las elecciones son en febrero y que entonces el gobierno entre febrero y mayo no existe. Eso sería lamentable porque es un tema de erario público, es un tema de gastos, es un tema de responsabilidad. Entonces, quítenle la responsabilidad al gobierno y pasen el traspaso 1 mes o 22 días. Si en este país no es necesario hacer esos periodos tan largos, tan complicados de 3 meses para hacer un traspaso, no. Debería ser en 15 días o 22 días que sea el traspaso y se resolvió todos esos problemas. Don Carlos, finalmente, y voy a meterle un gol aquí, pues estamos a 12 minutos del noticiero y andamos corriendo intentando confirmar una versión que recibimos hace unos 10 minutos sobre una posible renuncia de don Pedro Castro, ministro de Obras Públicas y Transportes. Aprovechando claramente un gol, ¿puedo pedirle que me lo desmienta o me lo confirme, don Carlos? Mire, yo acabo de un periodista de su medio, me hace la misma pregunta y me... Es que uno está arriba y yo estoy en cabina. Por eso, un periodista de su medio me hace la pregunta y yo me he quedado sorprendido, no desconozco. Bueno, ahorita volvemos a llamar, don Carlos. Ok, con mucho gusto. Gracias, de verdad, muchas gracias al ministro de Comunicación, Carlos Roversi, que he de reconocerle, ojalá todos los funcionarios de gobierno fueran tan accesibles como lo es el ministro de Comunicación actual. Carlos, muchas gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes, estamos para servirles. Gracias, 10:49, nos quedan 6 minutos de programa, así es que le voy a pedir que hagamos una conclusión a ambos de 3 minutos, casi tipo debate político, con nuestro arte final para cerrar este tema. Todos los colores y puntos de vista se mezclan. Llegamos a las conclusiones en nuestro arte final. Si ustedes se han dado cuenta, los títulos de todas las secciones tienen que ver con matices. Claro, pinceladas, bocetos, arte final, para ver los matices de esto. Ahora mezclemos los matices. Doña Ofelia, una conclusión, por favor. Bueno, vamos a ver, como dice usted, en un resumencito sobre este asunto. Me parece que oímos cosas importantes, me parece que hay que ponerles atención. Creo que se podría pensar en hacer alguna reforma de ley, habría que hacer una reforma de ley donde se combine asamblea, porque sí creo que debe pasar por alguna comisión calificadora a los candidatos, y luego podría presentarse ya una nómina a votación. Lo importante, que no caiga en periodo electoral, porque definitivamente el ruido que se mete es muy importante. Ahora sí, le contesto a mi amigo don Luis Fernando Mendoza, presidente del Congreso. Mire, no ha habido un defensor de los habitantes desde que existe la Defensoría y la ley de la Defensoría que no haya pasado por una comisión legislativa. O sea, este no es el caso de los magistrados, este no es el caso del Contralor, este no es el caso del Procurador, este es el caso de la ley de la Defensoría de los Habitantes, que clarísimamente dice que tiene que pasar por una comisión legislativa. Entonces me parece que seguir pensando en sacarse, como usted muy bien lo dijo, conejos del sombrero, no va a ser así de fácil. Ahora, y además, pues nosotros los 10 que participamos tampoco estamos, como dicen, pegados a la pared, ¿verdad? Ya veríamos a ver qué es lo que corresponde. Y lo último es que esto debe ser transparente. No podemos seguir haciendo las cosas por debajo de la mesa, no podemos seguir diciendo no estoy metido en esto y sin embargo por debajo te manejo todo lo que necesites para que las cosas salgan para acá y para allá. El pueblo de Costa Rica está aburrido de estas directrices por debajo de la mesa. La gente quiere claridad y transparencia. Me parece que la Defensoría de los Habitantes se lo merece, porque es precisamente el controlador de legalidad el que debe defender los derechos de las y los habitantes y los derechos humanos en todas las instancias. Gracias, doña Ofelia. Don David. Bien, gracias a usted, Randall. Bueno, transparencia, la palabra clave de Ofelia, transparencia. Sí, tiene que haber transparencia y tenemos que dejarnos de hipocresías políticas también. Pues claro que a Ofelia le han cobrado sus posiciones y se están cobrando. Y por supuesto que también eso se ve reflejado en la realidad. Ni la fracción política del Partido de Liberación Nacional le ha querido dar el apoyo. Yo creo que tiene más apoyo, de hecho, de fracciones de oposición. Se podría decir que hay... Así es, sí. ¿Verdad? Bueno, aunque creo que vamos ganándonos los liberacionistas también. Bueno, pero uno nota el juego político, y hay que sacar la Defensoría definitivamente de estos juegos. Hay que sacarla. Si queremos tener en adelante una Defensoría fuerte que represente y que sea... que esté en el corazón del pueblo de Costa Rica, hay que sacarla de estos juegos políticos. No podemos seguir ahí y hay que pedir transparencia y hay que exigir que esta elección en la que estamos se dé fuera de todos esos juegos, de todos esos males, y se dé en el tiempo adecuado. Creo que eso es fundamental para tener una defensora o un defensor de los habitantes que represente verdaderamente el espíritu y la letra de la ley. Bueno, y le voy a dar el chance. Vamos a llamar a mi buen amigo y respetado colega José Rodolfo Ibarra, que ayer, voy a decirle a José Rodolfo transparentemente, intentamos localizarlo hasta en Twitter, en horas
en horas de la noche. Dice José Rodolfo que se siente ninguneado, que le gustaría un minuto para referirse. Adelante, José Rodolfo, no hay ningún problema. Nos vamos a robar nosotros mismos un par de minutos del noticiero que empieza a las 11 para permitirle a José Rodolfo, porque precisamente lo que pretendo, por eso estaba leyendo los mensajes de José Rodolfo en Twitter, y era precisamente sumar la mayor cantidad de voces en este análisis que, insisto, pretende que usted, nuestro oyente y televidente, que es finalmente la persona más importante para nosotros, logre sacar sus propias conclusiones. José Rodolfo, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. Efectivamente, ayer me desconecté, muchas gracias por los intentos. No, me extraña, adelante. Gracias. Debo de decir que, en efecto, la Defensoría, como lo dije desde la primera vez ante la Comisión de Nombramientos, debe de devolverse a los habitantes. No puede ser electa por un grupo que se orienta dependiendo del vaivén político electoral. En segundo lugar, que la Defensoría tiene necesariamente que, como lo dice doña Ofelia, no ser votada en tiempo electoral. Eso lo complica mucho, le hace mucho ruido. Y en tercer lugar, que se debe de respetar la ley. No puede ser un reglamento por encima de una ley. La ley dice que se debe de votar de los que hayan pasado por la comisión, y en la comisión pasamos 10, y la comisión recomendó 6, 2 ternas, una de hombres y otra de mujeres. Y a partir de ahí los diputados deben de votar. No es el estado ideal, como lo dice el señor presidente de la Asamblea Legislativa. No estamos hablando de estados ideales, porque el ideal es que vote el pueblo. Se trata del estado de legalidad que establece la ley, que dice que debe de votarse de las ternas propuestas. Eso es, totalmente de acuerdo. José Rodolfo, muchas gracias de verdad por la participación. Hemos intentado generar un programa de profundidad sobre este tema, así es que muchas gracias, José Rodolfo. A ustedes. Gracias a ustedes también que nos acompañaron aquí en Matices, en este programa especial, con horario especial del día de hoy. Volveremos mañana a las 2 de la tarde con otro tema interesante, duro y polémico, que se los contamos mañana, para que nadie nos los queme de aquí a mañana, pero continuamos. Ya está lista doña Febe Cruz y don Alexander Rivera, nuestros compañeros de Noticias, para iniciar con la segunda emisión de Noticias Monumental. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz día a todos ustedes.